Muy buenos días. Soy estudiante de la Universidad Andina del Cusco, filial Puerto Maldonado. Mi nombre es Jim Vizcarra Pizarro. Yo les voy a hablar sobre el tema de disolución, liquidación y extinción de sociedades y las sociedades irregulares. Bueno, les continuaré hablando hablaré sobre la disolución de las sociedades, ¿no? Lo cual nos dice, ¿no?, que tiene unas causales de disolución, las cuales son 9. Pero sin embargo, nos dice, ¿no?, que en la nueva ley se implementa, ¿no?, con el artículo 407 se han incorporado, ¿no?, los siguientes cambios, como es respecto al de la causal del vencimiento del plazo, que ahora con la nueva ley, y por así establecerlo, el artículo 267 nos dice, ¿no?, que es únicamente la sociedad colectiva la que tiene plazo de duración, ¿no? También nos dicen en lo concerniente al objeto social, ahora es causal la no realización del mismo dentro de un periodo prolongado de tiempo. También se ha incluido como causal general extensiva a todas las formas societarias, ya sea la continuada inactividad de la Junta General, ¿no? También nos dice que se ha dado una mejor redacción a la causal de disolución por efecto de las pérdidas, ¿no? Ahora se habla, ¿no?, de patrimonio neto en lugar de un patrimonio social y de capital pagado. También se ha incluido como causal el acuerdo de la Junta de Acreedores, adecuándose así, ¿no?, con ello al nuevo régimen de reestructuración patrimonial. También se ha excluido a la fusión como causal específica de disolución. Es razón de que ahora, con la nueva ley, ¿no?, se llega a la fusión sin necesidad de acordarse previamente a la disolución y sin liquidar el patrimonio, por así establecerlo en el artículo 345. Bueno, ahora les hablaré respecto a las causales específicas de sociedades colectivas o en comandita. Nos dice, ¿no?, respecto a las sociedades a sociedad colectiva, en caso que la sociedad continúe en los demás socios producido el fallecimiento o incapacidad de uno de los miembros, nos dice, ¿no?, que la sociedad reducirá su capital y devolverá, ¿no?, la participación que sea correspondiente a quien tenga derecho a esta, ¿no? De acuerdo con las normas que regulan el derecho de separación. También nos dice que respecto de la sociedad en comandita por acciones, esta se disuelve si cesan en su cargo todos los administradores y dentro de los 6 meses no se han designado un sustituto o si los designados no han aceptado el cargo, ¿no? También nos habla sobre la convocatoria para acordar la disolución y nos dice, ¿no?, que la nueva ley en su artículo 409 fija un plazo de 30 días, la cual no existía en la anterior ley, para que el directorio o cuando ésta no exista cualquier socio, administrador o gerente pueda convocar a una junta general a fin de poder adoptar el acuerdo de disolución o las medidas que correspondan, ¿no? También es de precisar que es el Poder Ejecutivo, mediante resolución suprema expedida por el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, quien solicitará a la Corte Suprema la disolución de sociedades cuyos fines o actividades sean contrarios a las leyes que interesan el orden público o a las buenas costumbres. También respecto a la continuación forzosa nos dice que se ha considerado en el artículo 411 que es el Estado quien puede ordenar la continuación de una sociedad anónima si ésta la considera de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley. Respecto al artículo 412 nos dice que se ha ordenado la normatividad sobre la publicidad de la liquidación, estableciendo que el acuerdo debe publicarse, ¿no?, dentro de los 10 días de adoptado por 3 veces consecutivas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la liquidación, ¿no? Y nos dice según el artículo 413, la cual señala, ¿no?, que los liquidadores asumirán las funciones que les correspondan conforme a ley, según al estatuto, al pacto social o a los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad, los cuales tienen plena validez según el artículo 8 de la ley, ¿no? Otro cambio importante es que se ha precisado que los directores, administradores, etcétera, están obligados a proporcionar la información y documentación que sean necesarias para poder facilitar las operaciones de liquidación. También nos habla respecto a los liquidadores en el artículo 414, ¿no? Y nos dice que se ha incorporado una disposición por la cual se establece que si los liquidadores designados no asumen el cargo dentro del plazo de 5 días contados desde la comunicación de la designación y no existen suplentes, nos dice que cualquier director o gerente convoca a la Junta General para poder designar a los nuevos sustitutos. También nos dice que se ha establecido como derecho de los socios la designación de un representante que vigile las operaciones de liquidación. También respecto a las funciones específicas de los liquidadores, se ha incluido como
como nueva la establecida en el inciso cuarto del artículo 416, el cual consiste en velar por el patrimonio de la sociedad. Asimismo, se ha liberalizado la facultad de transferir los bienes sociales a título oneroso. Antes era, ¿no?, en subasta pública, salvo autorización específica de la Junta para la venta directa. Y también nos dice, ¿no?, que se ha facultado a los liquidadores a exigir el pago de los dividendos pasivos correspondientes a aumentos de capital acordados por la Junta General con posterioridad a la declaratoria de disolución, en la cuantía que sea suficiente para poder satisfacer los créditos y obligaciones frente a terceros, ¿no? También nos dice sobre el balance final, este debe ahora estar acompañado de una memoria de liquidación, de una propuesta de distribución del patrimonio neto entre los socios, del estado de ganancias y pérdidas y demás cuentas que correspondan y del informe de auditoría general, los cuales deben presentarse a la Junta General, ¿no?, obviamente. Ahora les hablaré sobre la extinción, ¿no? Nos dice que se ha incorporado como novedad en el trámite de extinción 1. En vez de un simple recurso de firmas con firmas legalizadas, nos dice el artículo 421, precisa, ¿no?, que se trata de una solicitud presentada mediante recurso, que la persona a la que se le encargue la custodia de los libros puede ser distinta a los liquidadores, que si algún liquidador se niega, digamos, a firmar la solicitud, igualmente esta se puede presentar por los demás liquidadores, pero acompañado de una copia del requerimiento con la debida constancia de inscripción. También se han incluido normas especiales de responsabilidad de los liquidadores frente a los acreedores impagos, omitiendo citar a los acreedores impagos de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, lo cual constituye una omisión de la ley. La sola presentación del convenio de liquidación pondrá fin a las acciones judiciales, arbitrales y administrativas, incluidas las ejecutivas y coactivas, así como a las ventas extrajudiciales que tengan por objeto el cobro de créditos, cualquiera fuese su estado, ¿no? También nos dice que el convenio de liquidación válidamente suscrito será válido y obligatorio no solo para la empresa, el liquidador y los acreedores que lo hubieran suscrito, sino también para todos los demás acreedores, y aunque no haya asistido a la Junta o se haya opuesto a dicho convenio, ¿no? Sociedades irregulares. Nos dicen, ¿no?, que se han introducido en la nueva ley importantes innovaciones que detallamos a continuación, ¿no?, como es el artículo 423, el cual hace una importante distinción cuando señala, ¿no?, que las causales de irregularidad, y podría decirse que introduce por primera vez dos diferentes sociedades irregulares. Las primeras, que podríamos llamar sociedades irregulares de hecho, que serían aquellas que no se han constituido e inscrito conforme a ley, o cuando dos o más personas actúan de manera manifiesta como sociedad sin haberla constituido e inscrito, ¿no? Y los segundos, que llamaríamos sociedades irregulares de derecho, que como veremos más adelante, como menos han celebrado el pacto social, ¿no? También en cuanto a las primeras, a las primeras estamos frente a las sociedades informales que realizan actividades económicas sin haber iniciado siquiera el proceso de constitución social, inclusive con la clara intencionalidad de no hacerlo nunca, ¿no? Sin embargo, contratan con terceros con la apariencia de una sociedad, y a estas sociedades se les llama también sociedades irregulares de origen, asumiendo plena y total responsabilidad personal, solidaria e ilimitada quienes son los partícipes de esa sociedad informal, ¿no? También se ha regulado de manera sistemática, cambiándose el orden a los temas referidos a las sociedades irregulares, y en ese sentido, antes de normal la forma como se regularizan o disuelven las sociedades irregulares, se puntualizan en el artículo 424 los efectos que se derivan de la irregularidad, y en el artículo 425 la obligación de los socios de aportar, ¿no? Respecto a las demás normas referidas, las sociedades irregulares contenidas en los artículos 426 y 432 tienen que ver con la regularización o disolución de la sociedad irregular, con el ejercicio del derecho de separación, que también estaba contemplado en el artículo 386 de la ley anterior, y con su administración y representación. Bueno, eso sería todo con respecto al tema de exposición, que es la disolución, liquidación y extinción de sociedades y las sociedades irregulares. Muchas gracias.